Bienvenidos nuevamente a El Archivero. Hoy, nuestros archivos se abren para registrar un evento hipotético, pero que resuena a través de siglos de historia y profecía, la muerte del Papa Francisco. A los 88 años, tras 38 días luchando contra una neumonía severa que afectó ambos pulmones, el corazón del pontífice habría cedido. Un evento que, aunque ficticio en nuestro relato, paralizaría al mundo y llenaría de solemnidad los corredores del Vaticano. Incluso en sus últimos días, visiblemente debilitado, Francisco habría contrariado las estrictas recomendaciones médicas, buscando hasta el último momento el contacto cercano con los fieles. Su partida, en este escenario imaginado, no marca solo el fin de un papado transformador, sino también la instauración de cambios post-mortem dictados por él mismo, y el inquietante resurgimiento de antiguas profecías que muchos vinculan al destino de la Iglesia y, quién sabe, al propio fin de los tiempos. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en los detalles de esos momentos finales imaginados para el Papa Francisco, y en sus sorprendentes, casi revolucionarias, decisiones sobre su propio funeral, quebrando tradiciones seculares arraigadas en siglos de historia papal. Y claro, vamos a desarchivar y analizar dos profecías específicas que, en este contexto, ganarían una fuerza inusitada. ¿Crees que son simples coincidencias o pueden indicar algo mayor? Quédate con nosotros, suscríbete aquí a El Archivero, activa la campanita para no perderte nada. Deja tu like para apoyar nuestra investigación y comenta, ¿qué piensas realmente sobre estas profecías y su posible significado? Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, un nombre que ya nació haciendo historia, el primer papa del continente americano, el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro. Su papado, desde aquel buonasera inicial en el balcón de San Pedro, estuvo marcado por una visión diferente, a menudo controvertida, la de una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en salida, cercana a las periferias existenciales. Su sencillez, casi austera, era notoria y comentada globalmente. Rechazó habitar el lujoso y aislado apartamento papal en el Palacio Apostólico, prefiriendo la convivencia en un cuarto simple de la Casa Santa Marta. Esa postura de cercanía y humildad, según los relatos hipotéticos de sus últimos días, se mantendría intacta hasta el final. En sus últimos días terrenales, incluso fragilizado por la enfermedad que minaba su cuerpo, habría vivido con una intensidad sorprendente, contrariando los consejos médicos que pedían reposo absoluto. Habría abierto las solemnes celebraciones de la Semana Santa el 13 de abril, no desde un trono, sino conversando directamente con el pueblo. El día 17, un gesto poderoso, una visita a una prisión en Roma, encontrándose cara a cara con cerca de 70 detenidos, siendo recibido con aplausos no solo por ellos, sino también por guardias y funcionarios. Día 19, rompiendo todo protocolo, una aparición completamente sorpresa en la majestuosa Basílica de San Pedro, mezclándose con los fieles atónitos. Día 20, domingo de Pascua, a pesar de la dificultad, se asomó a la baranda central para impartir la tradicional bendición Urbi et Orbi. Desafiando el dolor y la fatiga, cada aparición era un testimonio de su voluntad de pastor hasta el último aliento. Y el día 21, según esta línea de tiempo ficticia, su partida definitiva de este mundo, pero ni la muerte, según este relato, apagaría su distintivo estilo simple. Francisco habría dejado instrucciones precisas y detalladas para su propio funeral, buscando activamente romper con la pompa y la complejidad ritual que tradicionalmente rodea el entierro de un papa. Un documento oficial, aprobado y firmado por él mismo, adaptaría significativamente los rituales fúnebres. El objetivo era claro, que su funeral se asemejara más al de un simple párroco, un pastor y discípulo de Cristo, que al de una figura de poder terrenal absoluto,
un soberano del Estado Vaticano. La tradición inmemorial manda enterrar a los papas en un complejo sistema de 3 ataúdes encajados uno dentro de otro, el primero de ciprés, símbolo de humildad y recuerdo de Jesús, el segundo de plomo sellado, para preservar los restos y documentos, y el tercero y exterior de olmo, o carvalho, símbolo de dignidad e inmortalidad. Francisco habría elegido radicalmente diferente, un único y sencillo ataúd de madera desnuda, un gesto radical, rompiendo con siglos de pompa fúnebre papal. Incluso el lugar de su descanso final sería una ruptura con la norma. En vez de la tradicional cripta bajo la Basílica de San Pedro, junto a la tumba del apóstol y la mayoría de sus predecesores, él habría escogido personalmente la Basílica de Santa Maria Maggiore, un lugar profundamente especial y significativo para él. Siempre se lo prometía a la Virgen: el lugar ya está preparado. Quiero ser sepultado en Santa Maria Maggiore, es mi gran devoción. Antes, cuando venía a Roma, siempre iba allí los domingos por la mañana, habría confesado en una entrevista, un vínculo forjado en visitas matutinas y oraciones silenciosas, lejos del protocolo vaticano, y la tumba, despojada de toda ornamentación, simple, con una única palabra grabada en la lápida: Franciscus. Mientras los preparativos para este funeral hipotético, tan particular, se llevarían a cabo, el foco del Vaticano y del mundo católico se volvería inevitablemente hacia el futuro, el inicio del complejo proceso del cónclave para elegir a su sucesor. Y es precisamente en este punto de transición e incertidumbre donde las antiguas profecías resurgen con fuerza inusitada, susurrando la posibilidad de que este próximo papa pudiera ser el último. Una de las profecías más citadas y debatidas en este escenario sería la atribuida a Michel de Nostradamus, el enigmático boticario y vidente francés del siglo XVI. Sus cuartetas crípticas, aunque famosamente vagas y abiertas a interpretación, ya fueron asociadas post facto a eventos monumentales como la Revolución Francesa o los atentados del 11 de septiembre. Ahora, volverían a la palestra por supuestamente predecir la llegada de un papa negro tras la muerte de un pontífice anciano. Un trecho frecuentemente interpretado en este contexto dice: por la muerte de un pontífice muy viejo, un romano de buena edad será elegido, de él se dirá que debilita su sede, más largo tiempo se sentará y en actividad mordaz. Francisco, falleciendo a los 88 años en este relato, encajaría ciertamente en la descripción de pontífice muy viejo, siendo uno de los papas de mayor edad en la historia. Otro trecho, aún más intrigante y específico, supuestamente menciona: un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Estas palabras han llevado a muchos a especular intensamente sobre un sucesor negro. Pero ¿qué significa realmente un papa negro en el lenguaje críptico de Nostradamus? Las interpretaciones hierven como un caldero. La interpretación más literal y directa apunta, por supuesto, a un pontífice de origen africano, lo cual sería un hecho sin precedentes en los 2 milenios de historia de la Iglesia Católica. Nombres de cardenales africanos prominentes, como Peter Turkson de Ghana con 76 años en este escenario, conocido por su trabajo en justicia social y medio ambiente, o Robert Sara de Guinea con 79 años, de perfil marcadamente conservador, y a menudo crítico con Francisco, ya circularían como favoritos en las quinielas papabili. Sin embargo, otra lectura popular es más simbólica. El término papa negro podría referirse no al color de la piel, sino a las vestimentas o a la afiliación religiosa. Históricamente, el superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas, es conocido informalmente como el Papa Negro, debido al color de su sotana y a la influencia global de la orden. Francisco fue, precisamente, el primer jesuita de la historia en ser elegido papa. Sería él mismo, entonces, el Papa Negro anunciado por Nostradamus, cumpliendo así la profecía durante su propio pontificado.
Los más inclinados al alarmismo ven en esta figura del Papa Negro, sea quien sea, un presagio de cambios drásticos, de ruptura, incluso de un apocalipsis religioso, quizás marcando el fin de la Iglesia como la conocemos, o incluso el fin de los tiempos. Y para ti, ¿consideras que Francisco ya encarnó esa figura profética? ¿O crees que el Papa Negro de Nostradamus aún está por llegar? La segunda profecía, quizás aún más directamente apocalíptica, que resurge con enorme fuerza en este contexto es la atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII venerado como santo. Su famosa profecía de los papas, supuestamente, listó de forma concisa y enigmática a los 112 papas que reinarían desde Celestino II elegido en 1130 hasta el fin de los tiempos, asociando a cada uno un breve lema en latín que describiría alguna característica de su pontificado o de su persona. Por ejemplo, para ilustrar el mecanismo, el lema de Medietate Lunae de la mitad de la luna se asoció a Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas un mes lunar y comenzó con la luna en cuarto creciente. Otro lema, Gloria Olivae, la gloria del olivo, se atribuyó a Benedicto XVI, cuyo nombre evoca a los benedictinos, también conocidos como olivetanos. Muchas de estas descripciones retrospectivas parecen tener una precisión asombrosa para papas del pasado lejano. Según la lista de Malaquías, el 112 y último papa llevaría el nombre simbólico de Petrus Romanus Pedro, el romano. Sura, reinado, advierte la profecía, ocurriría en un periodo de enormes tribulaciones para la Iglesia. Para este último pontífice, la profecía no ofrece un lema, sino una frase final, ominosa y directa, in persecutione extrema san, era, sedebit Petrus Romanus, qui passe tobes in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicois diruetur, judex tremendus judicabit populus suum, finis. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Un final apocalíptico, digno de las más sombrías escrituras, asociado directamente al último pontífice. El debate teológico y popular actual se centra en ¿qué posición ocupa o habría ocupado Francisco en esta lista profética? Benedicto XVI fue ampliamente considerado como el 111 papa de la lista Gloria Olivae, cuando él renunció en 2013, un acto casi sin precedentes en la historia moderna del papado. Francisco asumió el cargo. ¿Fue Francisco una mera continuación del papado 111? Dado que su predecesor aún vivía, o su elección marcó el inicio del pontificado 112, encarnando él mismo a Petrus Romanus, el último papa. La renuncia de Benedicto XVI creó una ambigüedad sin precedentes en la línea sucesoria papal, alimentando este debate. Si Francisco fue considerado como parte del 111, entonces el próximo papa elegido tras su hipotética muerte sería, según esta profecía, el 112, Pedro el Romano, el último. Sí, por el contrario, Francisco ya fue el 112. Bueno, la profecía se habría cumplido o estaría cumpliéndose con él, y su muerte marcaría el preludio del fin descrito. ¿Y tú? ¿Cómo interpretas esta compleja cuenta sucesoria a la luz de la profecía? Pero, un momento de calma, antes de asumir que el fin está cerca basándonos en estos textos antiguos, es crucial analizar estas profecías con un escepticismo informado y considerar lo que la propia Iglesia Católica y los estudiosos serios dicen al respecto. Sobre Nostradamus, la postura oficial de la Iglesia Católica es clara, no reconoce sus profecías como divinamente inspiradas ni como guía fiable para el futuro. Sus cuartetas son deliberadamente ambiguas, escritas en un lenguaje poético y arcaico, sin fechas ni lugares específicos.
Esto permite que puedan ser ajustadas o interpretadas para encajar en prácticamente cualquier evento histórico significativo después de que haya ocurrido, dependiendo de la subjetividad del intérprete. ¿Y qué hay de la profecía de los papas de San Malaquías? Aquí, la situación es aún más contundente para el escepticismo. La Iglesia no solo la descarta, sino que la inmensa mayoría de los historiadores y estudiosos la consideran una falsificación bien elaborada, probablemente creada a finales del siglo XVI. Los argumentos son sólidos. San Malaquías vivió y murió en el siglo XII, 1094 a 1148. Sin embargo, su supuesta profecía sobre todos los papas futuros no fue descubierta ni publicada hasta 1595, impresa por un monje benedictino llamado Arnold Wion. ¿Por qué permaneció oculta durante más de 400 años? Más sospechoso aún, apareció convenientemente justo durante un cónclave papal en 1590. Muchos estudiosos creen que no fue una coincidencia, sino que la profecía fue forjada precisamente en ese momento para influir en la elección, específicamente, para favorecer la candidatura del cardenal Girolamo Simonselli, cuyo origen y escudo familiar de Orvieto, Urbs Vetus en latín, encajaban sospechosamente bien con el lema profetizado para ese momento ex antiquitate urbis. Hay más indicios que refuerzan la idea de una falsificación. El más notable es la precisión de los lemas, son sorprendentemente exactos y detallados para los 74 antipapas y papas anteriores a 1590 cuyas vidas y características ya eran bien conocidas en la época de la publicación, pero se vuelven vagos, genéricos y mucho menos precisos para los papas posteriores a esa fecha. La tasa de acierto o correspondencia clara se desploma drásticamente después de 1590, y, para colmo, el propio cardenal Simonselli, a quien la profecía parecía señalar directamente, no fue elegido papa en aquel cónclave. Esto, por sí solo, cuestiona seriamente la supuesta infalibilidad de la lista, ¿no creen? La falta de evidencia histórica contundente y las inconsistencias internas son las principales banderas rojas para historiadores y teólogos. Por lo tanto, a pesar del tono alarmante y apocalíptico de sus predicciones finales, la profecía de Malaquías no es tomada en serio hoy en día ni por la jerarquía de la Iglesia Católica ni por la mayoría de los estudiosos del tema. La muerte real o hipotética de un papa es, innegablemente, un evento de magnitud histórica y emocional, global. El mundo contiene la respiración, se vuelve hacia Roma y se pregunta qué sucederá a continuación. Y es precisamente en estos momentos de transición, incertidumbre y duelo, que las profecías antiguas y las nuevas predicciones apocalípticas tienden a resurgir, capturando la imaginación popular. Quizás reflejen más nuestra propia ansiedad ante lo desconocido que una ventana real al futuro. Es humanamente imposible prever con certeza quién será el próximo líder de la Iglesia Católica, independientemente de quién sea el sucesor de Francisco en este escenario, o en la realidad futura. La esperanza de millones de fieles es que continúe guiando a la Iglesia con sabiduría, compasión y fidelidad al Evangelio en tiempos complejos. Pero ¿y tú? ¿Qué piensas de todo este entramado de historia, fe y profecía? ¿Te intrigan estas predicciones o las ves con total escepticismo? ¿Crees que tienen alguna relevancia hoy? Deja tu opinión fundada en los comentarios. Queremos saber qué hay en tus archivos mentales sobre este tema tan fascinante. Muchas gracias por tu valiosa compañía aquí en el archivero. Nos vemos en el próximo archivo.